siguiente ponente es Antonio David Galera Pérez, que va a hablar de otra cosa bastante desconocida a nuestro juicio, por eso lo hemos traído aquí: Legionarios de la Salud, deporte y asistencia a las personas necesitadas. Antonio es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Educación Física por la Politécnica de Madrid, posgrado de formación de formadores por la Universidad de Barcelona y doctor en Educación también por esta universidad en 2018. Ha ejercido como profesor de Educación Física y en Bachillerato, como gestor deportivo municipal y como profesor titular de Didáctica de la Educación Física en la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 94 hasta prácticamente ahora, hasta el 21. Entre sus investigaciones destaca las referidas a las Legionarias de la Salud y la enseñanza primaria en el alto franquismo educativo, entre otras. ¿Tienes la palabra? Gracias. Sobre todo, mi más afectuoso agradecimiento a la organización por haberse atrevido a invitarme a estas jornadas y que sepáis que estoy pues, muy contento. A ver qué tal sale. Estas imágenes fueron las que despertaron mi interés por este grupo. En 1930, pues, unas niñas felices, contentas, con una ropa que para la época era ligeramente atrevida, y montadas, o sea, subidas en un árbol, todas ahí y tal. Me pareció, pues, bueno, no sé, me suscitó interés y curiosidad, y por eso, pues, decidí investigar un poco. Y este es el guión, más o menos. Empezaremos hablando de esto y de esto. Y, si diere tiempo, pues algo de contextos, beneficios sociales y tal, por la necesidad de tiempo que hay, ¿no? de ajustarnos. Entonces, tenemos actividades formativas. De los tres tipos de actividades, actividades formativas, actividades sociales y actividades físicas, si no recuerdo mal, pues todas las podíamos considerar formativas, en el sentido de que, bueno, pues todas las actividades que hacía este grupo social, esta asociación, estaban encaminadas a formar a niñas y a, lo llamaban señoritas, en una serie de valores que tenían como finalidad pues la de contribuir a que fueran mejores en la metodología o en el enfoque de la época, mejores hijas, mejores madres y mejores, en fin, estos aspectos, ¿no? Sociales que en principio eran las que constituían las finalidades de la educación de las mujeres. Entonces, entre las actividades formativas, pues teníamos unas que hacían durante el curso y que consistían, pues eso, en acudir por las tardes y hacer, pues, charlas pedagógicas para las niñas pequeñas, gimnasia, canto, gimnasia. Esto en los días de diario. En vacaciones, pues las colonias, 30, 31, 32, o sea, en todos los años de su existencia participaron en colonias que se hacían en el mes de agosto generalmente y que tenían como característica que se hacían en lugares muy peculiares. Por ejemplo, en el 31 y en el 32 se alojaron en el palacio del infante don Luis Antonio de Borbón, el hermano del rey, que en aquella época pues esto ya había pasado a ser propiedad del Estado y tal, e incluso, no sé si en el 32, fueron transportadas por un autobús del Ministerio de la Guerra y las instalaciones fueron acondicionadas, tanto aquí como aquí, por el Ministerio de la Guerra, que se encargaba de colocar los cáteres, colocar las cosas que necesitaba este grupo. Y en los 3 últimos años estuvieron al mismo lado donde veraneaba el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, es decir, que tenían un contacto muy estrecho con la autoridad más elevada de la República. Prácticas esporádicas, bautismo del aire,
en 1930, es decir, había un grupo de niñas, no todas, pero eran invitadas a montar en el avión de aquella época, y pasearse un ratito por Madrid y tal. Contacto con caballos, que también era una actividad que en aquellos momentos estaba reservada, ahora en cierta manera también, pero sobre todo en aquella época era patrimonio de las personas más acomodadas. Y estas actividades, tres cursillos intensivos de prácticas sanitarias, lo que podríamos llamar ahora primeros auxilios, y que se hicieron 3 ediciones, además de mucho tiempo, sábados y domingos durante 3 meses, y en el Hospital del Niño Jesús, bajo la dirección de don Juan Garrido Lestache y Díaz, un famoso pediatra, y que tenía, pues, sobre todo finalidades de tipo de enseñar a utilizar un botiquín, atender a los accidentes que se produjeran en las salidas de las niñas y las señoritas, y prestar asistencia inmediata en cualquier accidente que se produjera. Es decir, que estaban formando personas para que si se encontraban con algún accidente por la calle, pues tuvieran un mínimo de saber cómo actuar, saber cómo encarrilar las actividades, o sea, los tratamientos, para que las personas accidentadas sufrieran el mínimo Y esto se me había olvidado, actividades durante el curso, los fines de semana, importantísimos en la actividad de esta sociedad, de esta asociación. Los sábados había las charlas pedagógicas que se habían dado para las niñas durante semana, pues a las señoritas, a partir de 15 años, se les daba los sábados. Se supone que porque durante la semana pues trabajaban, estudiaban menos, porque en aquella época pues que una chica estudiase no era habitual. Y los domingos, lo que llamaban sus excursiones a sus campamentos que eran pues instalaciones cedidas por el ayuntamiento, por ejemplo, pues en los viveros de la villa, en la escuela Bosque, en los pinares de Hortaleza, es decir, siempre sitios relativamente cercanos y los que iban siempre andando. Es decir, que desde donde vivían, que la mayoría eran del barrio de Chamberí, en el centro de Madrid, hasta los viveros, pues había un paseíco. Pues iban andando tranquilamente con sus bastoncitos, en fin. Estas actividades eran muy importantes porque se pasaban todo el día haciendo actividades físicas, generalmente deporte, pero también gimnasia. Aprendían a cocinar, es decir, les enseñaban a cocinar y recibían también consejos higiénicos y en fin, se pasaban todo el día pues, fuera del ambiente que en aquella época se consideraba contaminado de la ciudad de Madrid. ¿Contaminado por qué? Pues probablemente por las calefacciones de carbón. Actividades formativas. Actividades sociales. Estas actividades constituían prácticas que hacían las componentes de la asociación durante todo el curso. Durante todo el curso hacían actividades. Yo las he dividido en 7 casos, entonces 7 tipos. Entonces, las que se realizarían en relación directa con la atención a las personas necesitadas, pues tendríamos la beneficencia y los servicios a la comunidad. Un total de unas 22 intervenciones he detectado yo. Pero fijaros que aquí tenemos las actuaciones políticas, 25. Es decir, era un grupo que tenía una orientación de relacionarse a gusto y bien con las autoridades políticas, tanto en el 29 y 30, que todavía estaba el directorio militar de don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, y durante los primeros años de la República hasta el 36. O sea, tanto unas autoridades como otras
las legionarias de la salud se relacionaban muy bien y eran muy bien acogidas, muy bien recibidas. Las actividades divulgativas, pues aquí lo más importante, el día o la fiesta de la salud, que era una fiesta que se hacía hacia mayo y consistía sobre todo en los primeros años en hacer una excursión a su campamento, pero invitaban a niñas de los colegios públicos, los colegios municipales o los colegios nacionales, las invitaban, jugaban con ellas y tal, y en fin, les hacían una pequeña iniciación al beneficio de caminar y de hacer ejercicio al aire libre. Y en los últimos años pues es más bien de tipo asistencia a actos académicos. Actos culturales, pues conferencias, lectura de tesis, actos académicos variados, asisten en grupo, en los primeros años sobre todo con sus uniformes, que si nos da tiempo veremos algunas imágenes, y están allí presentes y apoyando este tipo de actividades. Vuelvo a repetir, unas niñas y unas señoritas que no estaban acostumbradas a este tipo de actividades porque, en fin, era más bien cosa de hombres y las señoritas pues, no estaba contemplado que fueran, ¿no? En las actuaciones políticas, que hemos dicho que son las que más, ¿verdad? Sí, actuaciones políticas, pues tenemos la fiesta de la raza. La fiesta de la raza es lo que a partir de 1958 se llamará el Día de la Hispanidad, que consistía pues, en reunirse colegios públicos, los alumnos de los colegios públicos municipales y nacionales, los exploradores de España, los Boy Scouts, y las legionarias de la salud, todos con sus uniformes de campaña y tal, y hacían un desfile, presentaban una ofrenda floral a la estatua de don Cristóbal Colón en la plaza de Colón. Y era el 29, el 30, en el 34 no se hizo porque fue cuando la sublevación de los que habían perdido las elecciones del 33 hicieron la Revolución de Octubre y la Revolución de la Generalitat de Cataluña para protestar y bueno, para intentar derrocar el gobierno conservador que había salido en las elecciones del 33, entonces no se hicieron. Pero, por ejemplo, visita al gobernador, visita al ministro, visita al alcalde de Madrid, visita a don Alejandro Lerroux, que era el jefe de la oposición y que luego sería también presidente. Participan en la constitución de la Federación Gimnástica Española, encabezan una manifestación en homenaje a don Niceto Alcalá Zamora y Torres, visita al presidente, de don Niceto, en el 33, en el 34, 2 veces, en el 35. Actuaciones políticas, homenaje en la granja al presidente, homenaje a un político, el gobernador civil, o sea, recibida la señora Delario, que era la directora, recibida por el presidente de la República en audiencia privada, es decir, tenían una fuerte presencia política. Conmemoraciones. Bueno, en fin, hay unas pocas actuaciones políticas más. Conmemoraciones, la onomástica del rey, el aniversario de la República, por tanto, participan en un lado o en el otro lado, el 2 de mayo. Beneficencia, o la beneficencia, la parte que podemos llamar como más de atención a las personas necesitadas, la celebración del Año Nuevo, campañas de reyes que consistían en recolectar juguetes y luego ir con sus uniformes a repartirlos a los centros hospitalarios y tal. Hay algunos años en los que no participan, pero en muchos pues sí, ¿no? Organizan festivales en la Casa de Campo. Beneficencia 2, reparto de ropa a los escolares pobres. Previamente habían recogido la ropa en sus sedes. Participación en festival náutico a beneficio de los obreros, en paro, cuestación de fondos a beneficio de los pobres del distrito de Moncloa, huérfanos de la Revolución Obrera de Asturias. La revolución que hicieron las fuerzas que habían perdido las elecciones del 33, que fueron las únicas limpias que hubo en la República, hicieron una revolución en Asturias y se hicieron no menos de 8 acciones, 4 aquí, suscripción, donativo, partido de fútbol, tal. Revolución 5, donativo al Banco de España, o sea, 8 actuaciones de beneficencia. Servicios a la comunidad,
festival, venían de excursión, reparten bonos de comestibles, o sea, todo esto sería de actividades, actuaciones de asistencia a los necesitados, ¿no? Otros actos, tal, bueno, ya no nos da tiempo. Actividades físicas, deporte, baloncesto, lo que hacen y cómo estaban los antecedentes femeninos. Baloncesto, balonmano, voleibol, atletismo. Atletismo en las que tienen una calidad suficiente para aspirar a estar en primeros puestos atletas de élite. Victoria Ruiz, 1,25, pues sería la tercera entre las de atletas de élite. Catalina García, 1,22, pues sería, bueno, Pilar Santamaría, 1,23, pues sería la cuarta. O sea, eran atletas, pero que se podían equiparar precisamente a las de élite, sin ninguna duda. Y otras prácticas esporádicas, bautismo del aire, esquí, tiro con arco. Participan en Gran Semana Gimnástica, que eran unas competiciones que se hacían durante los años previos a la Guerra Civil. Y ya, para terminar, que ya no nos da más tiempo, pues vamos a ver. Aquí, pensar que en este... Hostia, esto se me ha olvidado cómo había que hacerlo. A darle aquí, a ver. Correcto. Asociaciones femeninas de la época. Las que son en azul son solamente de deporte y las que no son en azul pues eran más mixtas, ¿no? En Barcelona tenemos esta. En Madrid tenemos todas estas, entre las cuales están la legionaria. Esto va por orden de constitución. En Bilbao, en Zaragoza, en Lérida, en Gijón, en San Sebastián, ¿verdad? O sea, había un montón de asociaciones femeninas en la época y que constituyen un valioso recurso de indagar sobre todo esto, puesto que existe y simplemente se trataría de darles un poco de visibilidad. Y entonces ya, por último, algunas foticos. A ver, fotos, una visión muy rápida, necesariamente, por la hora. Su primera presentación, a saludar al vicepresidente del directorio militar. Su primera salida al día de la fiesta de la raza. Uniformes, banderas, prosopografía, o sea, militar, ¿no? Jugando a baloncesto, fijaros las actitudes corporales tan, en fin, puro juego, ¿no? Esas actitudes estereotipadas. Oyen misa y luego van de paseo hasta los viveros para hacer sus ejercicios, un descanso de los ejercicios, repartiendo juguetes a los niños con sus uniformes, asistencia a una conferencia, esperando el tren para ir a las colonias, uniformes, repartiendo prendas a los niños de los colegios pobres, presenta al ayuntamiento para presentarle la bandera. En las colonias, fijaros qué tipo de vestimenta llevan para la época, fantasía, o sea, eran un grupo muy... las grandes semanas gimnásticas, repartiendo más juguetes a los niños, esquí, fiesta de la República, remo, participan en remo. Martita era una niña que era polideportista, tenía 9 años así y estaba apuntada en un montón de clubs y entre ellos la Legionarias de la Salud
y batió el récord de España femenino, batiendo a todas las señoritas de 20 años y más que había. O sea, quedó la primera. Lanzamiento de jabalina, una actividad que las que habéis hecho atletismo sabéis que es bastante fastidiada, ¿no? Partiendo a las colonias, el autobús militar de detrás, fijémonos ya que la ropa ya no es tan militar. A medida que vamos metiéndonos en la República, pues las ropas ya son mucho más ligeras. En la República, en vez de los Reyes, se celebra el Año Nuevo. No hay Reyes, hay Año Nuevo. Homenaje a Doña Matilde, caballos, el curso de primeros auxilios, conferencia en la Facultad de Medicina, tiro con arco. En las colonias, lavando la ropa, por turnos, pues hacían todo. Recibidas por el presidente de la República, acto conmemorativo, o sea, acto benéfico a favor de los huérfanos de Oviedo, gran semana gimnástica, el desfile, gimnasia rítmica, otra niña que también se destacó. Fijaros aquí, en las últimas colonias, edición de un periódico. Diariamente editaban un periódico que, las que hayáis estudiado historia de la educación, conoceréis a Celestín Freinet, y que preconizaba que los niños hicieran periódicos como manera de desarrollar su transmisión informativa y acostumbrarse, etcétera. Más lavado de ropa, trayendo la comida para hacerla bañándose en la alberca de la granja. En la alberca donde estaba ahí el presidente de la República, pues ellas están bañándose en esa alberca de la granja. Pues muchas gracias por vuestra atención y